Un cordial saludo. Soy el ingeniero Orlando Vidó y en esta entrega vamos a trabajar la continuación de la potenciación cuando el exponente es un fraccionario. Cuando el exponente es un número fraccionario, o sea, que también es racional, cuando el exponente es racional, nosotros estamos hablando sobre la radicación. ¿Me doy a entender? Entonces, en esta continuidad, vamos a tratar lo que son los radicales, las operaciones con radicales. Y en esta entrega vamos a trabajar la parte implícita, pero vamos a comenzar cuando los radicales son explícitamente semejantes. Para sumar dos cantidades que sean racionales, estos tienen que ser semejantes. Dos radicales son semejantes cuando tienen el mismo radicando, cuando tienen el mismo número debajo del radical. ¿Me doy a entender? Entonces, ¿qué significa esto? Si nosotros tenemos, vamos a primero hacer un pequeño apéndice. El apéndice es un conocimiento que se le da a la persona que se supone que ya tiene para poder hacer el curso. Entonces, aquí nosotros tenemos un radical. Esta A viene siendo el radicando. Y aquí, este 2, que generalmente no se marca cuando la raíz es cuadrada, porque el índice es 2, y si el índice es 2, no es necesario marcarlo. De manera que en este contexto, aquí nosotros estamos trabajando con una, eh, debemos nosotros, el 2 no es necesario marcarlo, se puede marcar o no se puede marcar. Me doy a entender, pero el 99% de las veces ustedes nunca, cuando la raíz cuadrada van a ver el 2, por eso dice no se marca. Lo ideal sería decir no es necesario marcarlo. Entonces, ese 2 viene siendo el índice. Esto es el índice, esto es el radicando, ¿no? Y todo esto viene siendo la raíz cuadrada, ¿no? La raíz cuadrada de A. Mientras que el radical es la expresión, esta simbología viene siendo radical. Bien, entonces, los radicales son semejantes cuando tienen el mismo radical. Vamos a ver, si yo tengo, por ejemplo, 2 raíz de 3 más 5 raíz de 3, estos sí se pueden operar. ¿Por qué? Porque el radicando es 3. De manera que nosotros podríamos entonces sumarlo obedeciendo a la ley de suma algebraica que vamos a ver más adelante. La ley de suma, la ley de la adición, nosotros podemos también incluir lo que son la ley de signos para la suma algebraica. Me doy a entender, la ley de signos también la seguiremos viendo a medida que transcurre el curso. Entonces, vemos que si yo tengo un 2, aquí como no tiene ningún tipo de signo, debemos asumir que es positiva, que es lo que nos dice la ley de signos en la suma algebraica. Y aquí tenemos 5, entonces tenemos 2 veces la raíz de 3 más 5 veces la raíz de 3 es igual a 7 veces la raíz de 3. Se pone el mismo radicando y se suman algebraicamente los exponentes. Tengo una pertenencia de 2 y una pertenencia de 5, me da una pertenencia de 7. ¿Me doy a entender? Entonces, aquí tenemos un pequeño problemita y es que no tenemos la misma, las dos expresiones no tienen el mismo radical porque el índice es diferente. Aquí tenemos un índice 3 y aquí tenemos un índice 2. Por lo tanto, no se pueden operar porque no son semejantes. ¿Me doy a entender? Seguimos con el próximo ejemplo. Aquí nosotros tenemos el mismo índice, pero como no tenemos el mismo radicando, tampoco se puede operar. Entonces, ya ustedes saben, para nosotros poder sumar expresiones radicales y también expresiones exponenciales, porque la radicación es una condición especial de la potenciación. De manera que espero que todo quede claro. Seguimos avanzando en este curso. Vamos a ver la ley de signo para la suma. Es la misma ley de signo para la suma de términos algebraicos. ¿Qué sucede en este caso? Que es un criterio como de contabilidad, la ley de suma y la suma algebraica. Si yo tengo signos contrarios, en primer lugar, lo que tenemos que tomar en cuenta es que tengamos el mismo radical. Aquí tenemos el mismo radical, no hay problema. Tenemos la raíz cúbica de 2. Entonces, aquí tenemos 2 veces la raíz cúbica de 2 menos 5 veces la raíz cúbica de 2. ¿Qué pasa en este sentido? Como que yo tengo una pertenencia de 2 y me quitan y después adquiero una deuda de 5. Cuando yo hago el saldo,
El resultado sería una deuda de -3. Me quedo debiendo 3. Recuerden que el signo negativo es un signo que nos tiene que, tenemos que verlo como una deuda, ¿no? Si basemos el criterio de contabilidad. Entonces, aquí vemos una aclaración. Nosotros hacemos de manera textual todo lo que estoy explicando. Si te gusta el vídeo, dale like y compártelo. Ya yo estoy por dejar de decir ese tipo de cosas, ¿no? Porque ya está casi de más, porque imagínense que la mayoría de todos los youtubers lo dicen. Ustedes tienen que tener la conciencia, señores, de lo importante que es dar like y compartir. Seguimos con una deuda de 2 pesos y luego tengo una deuda de 5 pesos. Aquí yo voy a tener entonces una deuda de 7 pesos. Entonces, en las operaciones con radical, como tienen el mismo radical, es decir, el mismo índice, el mismo radicando, el mismo índice, el mismo radicando, entonces sí se pueden operar. Primero tenemos que ver que sean semejantes y luego procedemos a operar. Entonces, aquí vemos la exposición que acabo de hacer, la vamos por escrito. Me da negativo, le puse el color rojo para que ustedes puedan asociar lo negativo con lo rojo, como la electricidad, ¿verdad? Como el color de los cables de electricidad. Si yo tengo 7 pesos y después consigo 7 pesos más, me gano 7 pesos más, entonces voy a tener como resultado 14 pesos. ¿Voy a entender? Tendría un saldo de 14, siempre tomando en cuenta que tenemos el mismo radical, mismo índice, índice 2, radicando 2. Índice 2, radicando 2, son semejantes, podemos proceder a operarlos. Bien, dentro de esta clase también nosotros tenemos que ver la adición con semejanza implícita. Entonces, ahora veremos lo que son los radicales con semejanza implícita. Veamos. Aquí tenemos 5 veces la raíz de 2 más raíz de 8. Aparentemente no son los mismos radicales, porque el radicando aquí es 8 y el radicando aquí es 2. De manera que podríamos ver que no se pueden operar porque no tienen el mismo radical, pero si nosotros hacemos una reducción de esa raíz de 8, veremos que sí es posible la operación. Entonces, vemos que, ¿cómo sacamos la raíz de 8? Bueno, ya en la clase anterior nosotros habíamos trabajado lo que era la raíz de 8, pero ahora vamos a hacer un recuento. Decimos raíz de 8, utilizamos el teorema fundamental de la aritmética y lo decomponemos en los factores primos que lo componen, valga la redundancia. Entonces, en vez de expresar que 8 es igual a la multiplicación de los factores primos 2, del factor primo 2 multiplicado de manera sucesiva 3 veces, lo vamos a organizar como 2 a la 2 por 2 a la 1, utilizando la propiedad distributiva de la potenciación con respecto a la multiplicación. De manera que la raíz de 8 es igual a la raíz de 2 al cuadrado multiplicado por 2. Ya en su reducción total me quedaría, aquí aplicamos la propiedad distributiva de la radicación con respecto a la potenciación, le decimos 2 veces la raíz de 2 al cuadrado multiplicado por la raíz de 2. Se puede distribuir el radical. De manera que esto me quedaría fuera del radical. ¿Por qué? Porque esto es lo mismo que decir 2 sobre 2. Y aquí esto es lo mismo que decir esto. De manera que nosotros aquí tendríamos, aquí hay un error porque ese 2 no debería ir ahí. Ese 2 no debería ir. De manera que seguimos con la exposición y decimos que 5 veces la raíz de 2 más raíz de 8 es lo mismo que poner 5 raíz de 2 más 2 raíz de 2. Y entonces ya alcanzamos de manera explícita la semejanza. Por eso se le llama implícita, porque cuando nosotros lo reducimos, alcanzamos una semejanza. 5 veces la raíz de 2 más 2 raíz de 2, eso es igual a 7 veces la raíz de 2. Es un tema que en los exámenes los estudiantes de otros profesores tienen poco éxito, pero mis estudiantes tienen éxito en este tipo de temas. Si te gustó el video, comparte, dale like, apóyanos en Patreon.
Dentro de la descripción del vídeo voy a poner mi cuenta de Patreon, la necesito. Los aportes en Patreon van directamente al apoyo de la educación para mis estudiantes porque me ayuda a pagar los recursos tecnológicos, me ayuda a mantener mi computadora, me ayuda a mantener, qué sé yo, el pago del internet, el pago de la energía eléctrica. Todo eso yo lo costeo con mi salario de docente universitario. Si ustedes me apoyan en Patreon, colabora con el desarrollo de por lo menos el que vive en República Dominicana, que es el país donde yo presto mis servicios, el país donde yo soy ciudadano. Apóyenme en Patreon. Seguimos. El gobierno dominicano, coño, debería apoyar también. Un llamado al presidente de la República, usted que todo lo sabe y todo lo oye. Hermano, yo necesito dinero para yo educar a la gente de su país. No le importa la educación de su país. Digo, mi respeto que ustedes se merecen. Por favor, el gobierno dominicano que ponga sus anuncios en mi canal. Tenemos 5,000 y pico de seguidores. Como que ustedes invierten decenas de millones de pesos en canales de YouTube que no tienen ni siquiera 150 seguidores. Seguimos. Ejemplo 2. Vamos a ver este caso, chicos. Miren, aquí tenemos una deuda de 7 más 3. Pero el radical no es el mismo. Porque los radicandos son distintos. Entonces, seguimos. Vamos ahora a hacer una reducción de la raíz de 12 para esa semejanza implícita, nosotros convertirla en semejanza explícita. De manera que cuando tenemos la raíz de 12, es lo mismo que decir, raíz de 12, nosotros podemos descomponer el 12. Tenemos 12 sobre 2, 6, 6 sobre 2, 3. Ya no podemos seguir utilizando el número primo 2. Tenemos que usar el número primo 3 ahora, de manera que 12 es igual, como dice el teorema fundamental de la aritmética, que 12 es igual a la multiplicación de los factores primos, 2 a la 2, multiplicado por 3. De manera que aquí, cuando yo lo tengo de esta forma, podemos aplicar la propiedad distributiva de la radicación con respecto a la multiplicación, donde me dice que A por B es igual a la raíz de A multiplicado por la raíz de B. Eso significa que se puede distribuir la radicación con respecto a la multiplicación, pero ojo, no se puede distribuir la radicación con respecto a la suma o la resta, a la adición y sustracción. De manera que aquí nosotros seguimos, ya nosotros vemos que este 2 se puede eliminar, o sea, el radical de ese 2 se puede eliminar con la potenciación del 2, porque si tenemos 2 de 2, es lo mismo que decir 2 a la 2 sobre 2. Vamos a ponerle este 2 aquí, que es el mismo 2, el radical, de manera que eso es lo mismo que decir 2. Y es lo mismo que chacharlo también, o es lo mismo que decir raíz de 4. Bien, entonces, aquí tendremos lo siguiente. Tendremos que ese 2 se va a multiplicar con el coeficiente que tenía de manera original, que era el 3. De manera que tenemos la multiplicación de 3 por 2 por la raíz de 3, lo que la reducción más elegante sería decir 6 raíz de 3. Ya la raíz de 3 tiene una cantidad de números decimales infinitos. La matemática no es elegante trabajar con la expresión numérica del radical que no es exacto. Todos los radicales que no son exactos pertenecen al campo de los números irracionales. Yo les exhorto a los que están viendo este vídeo que vean el listado completo de matemática desde cero, donde comenzamos desde la aparición del número hasta la integral de volúmenes sólidos en revolución e integrales triples. Vamos a acabar en ecuaciones diferenciales y todo eso. Pero es desde cero. Apóyennos con, con la cuenta de Patreon, con los likes. Los que no pueden dar el dinero, que le den like, view, compartan en sus redes sociales, en su Facebook y en su Instagram. Seguimos. Aquí tenemos una duda de 7 con una duda de 12. Creo que este es el ejercicio que estamos haciendo anteriormente. Ya nosotros habíamos identificado todo. Y habíamos visto que 3 raíz de 12 es lo mismo que 6 raíz de 3. Y aquí ya finaliza la semejanza implícita y tenemos una semejanza
explícita. Aquí finalizamos implícitamente, ya tenemos una semejanza explícita, ya podemos operar. Una deuda de 7 veces más 6 veces, el saldo sería con una deuda de 1, de menos 3. Aquí, menos 7 más 6 es igual a menos 1. El 1 que tenemos como coeficiente no es necesario marcarlo. En matemática nunca se marca ese 2. En álgebra, lo más elegante en álgebra siempre es poner el resultado más reducido posible. Obviamente la palabra álgebra en sus inicios significaba reducción de términos. Bien, entonces, dicho esto, vamos a continuar este vídeo con lo que debería ser una segunda parte dentro del mismo vídeo, que son las propiedades del conjunto numérico. Pero esas propiedades del conjunto numérico las vamos a trabajar dentro del campo de la potenciación y la radicación, porque es el tema que está en boga ahora en este vídeo. Bien, nosotros decimos que la radicación no es distributiva con respecto a la suma y la resta. Veamos, ¿qué significa esto? Si yo tengo la raíz de la suma de 3 al cuadrado más 5 al cuadrado, que esto aquí es una aplicación del teorema de Pitágoras con el triángulo elemental 3, 4, 5. Aquí nosotros decimos que sabemos que si nosotros tenemos un rectángulo, un triángulo rectángulo, de esta forma, vamos a verlo, interesante. Si aquí tenemos 3 lados, si tenemos 3 lados al cuadrado, y aquí tenemos 4 lados al cuadrado, nosotros vamos a tener un área de 9 unidades cuadradas y 16 unidades cuadradas. Entonces, eso significa que la suma del cuadrado de los catetos es igual al cuadrado del lado inclinado. Ahí está fallando la aplicación de Zoom. No tiene la rotación Zoom, qué bárbaros son. ¿Para qué es que lo están modernizando supuestamente? Vamos a hacerlo el curso entonces. Entonces se supone que aquí el cuadrado del lado inclinado va a tener un área de 25 veces, 25 cuadritos del mismo tamaño que aquí hay 9. Aquí habrán 25. ¿Me voy a entender? De manera que nosotros tenemos que si nosotros sacamos la raíz cuadrada de 25, vamos a obtener la longitud de este lado. Si aquí es 4 y aquí la longitud es 3, la suma del cuadrado del lado de 3, que es 9, y el cuadrado de 4, que es 16, me da 25. Entonces, con la aplicación del teorema de Pitágoras, vemos que la longitud que tenemos aquí debería ser 5. Entonces, matemáticamente, yo lo estoy comentando geométricamente, aquí quedó medio maluco porque, medio feíto, porque la aplicación de Zoom, que valga la promo, ¿no? En mi canal, no me permite rotar la figura. Qué bárbaro. Ellos ni me permiten rotar la figura, ni copiarla, ni pegarla. O sea, el copy-paste no lo permiten. O sea, no sé en qué están pensando los desarrolladores. Contrátame, Google. Entonces, veamos, tenemos que no se puede decir que la suma de los cuadrados 3 y 4 es igual a la suma de la raíz de 3 al cuadrado y la raíz de 4 al cuadrado. Ahí yo estoy aplicando la propiedad distributiva de la suma con respecto a la radicación, pero eso no se puede hacer. ¿Por qué? Porque cuando vemos el resultado, vemos que veríamos que tenemos 3 más 4, entonces me da 7 geométricamente, no se corresponde con la demostración geométrica. Bueno, está quedando excelente esta explicación. Bien, entonces, ¿cuál sería la explicación geométrica? Vamos a ver. Si yo tengo la raíz del cuadrado más 4 cuadrados, obligatoriamente primero tengo que reducir lo que está dentro de la agrupación, como establece la jerarquía de las operaciones, de manera que aquí nosotros tendríamos, esto es igual a la raíz de primero, antes de sumarlo tenemos que elevar la potencia, nosotros tendríamos entonces que esto es igual a 9 más 16. 9 más 16 es igual a la raíz de 25, como estamos viendo aquí, como vemos en la demostración geométrica. Y la raíz cuadrada de 25 me va a dar el lado aproximado de todo el cuadrado es 5. Como el cuadrado es exacto, damos 5 justo. Si el cuadrado no fuera exacto, diera un número inmedible.
¿Me entender? Entonces aquí tendríamos el lado. Y esto sí se puede. Primero nosotros desarrollando, después reduciendo y después reduciendo. Pero no se puede aplicar la propiedad distributiva, como vemos arriba. Seguimos. Tampoco distributivo con respecto a la resta. Me doy a entender. Fíjense que aquí nosotros tenemos que el raíz, si nosotros sacamos, aplicamos la propiedad distributiva, tendríamos como resultado que esto es 1. Y con el triángulo rectángulo que vimos en la clase anterior, con el triángulo rectángulo que nosotros estábamos demostrando, o tiene que ser 4 o tiene que ser 3 el resultado. Como nosotros estamos restando 4, el resultado debería de ser 3, geométricamente hablando. Bien, entonces, aquí nosotros vemos que lo correcto sí sería primero resolver todo lo que está dentro de la agrupación, elevando primero y después sumando la suma algebraica. O sea, si tengo una deuda de 16 y una pertenencia de 25, el resultado será la raíz de 9. Entonces, la raíz de 9 me da 3, que es el lado que yo estaría buscando. Si tengo el lado inclinado y tengo otro de los lados que son del cateto o del cuarteto, el otro lado del cateto sería 3. ¿Cuáles son los lados del cateto? Los lados del cateto son los que chocan el ángulo de 90 grados. Aquí hay 90 grados, este choca el 90, este choca el 90, esos son los lados rectos. Bien. Y el lado inclinado no choca ese lado y tiene dos ángulos más aquí. Eso lo vamos a ver en la geometría más adelante, donde yo voy a realizar un curso de geometría para luego pasar a la geometría descriptiva, para luego pasar a la ingeniería civil también. ¿Por qué no? Pero estamos en el mundo de la matemática por ahora, antes de comenzar la ingeniería civil. Vemos que no se aplica la propiedad distributiva de la radicación ni con respecto a la suma ni tampoco a la resta. Entonces, vemos que tampoco la potenciación no es distributiva con respecto a la suma y la resta. Porque si distribuimos ese 2 multiplicándolo aquí y multiplicándolo aquí, vemos que tendríamos raíz de 5 al cuadrado menos 4 al cuadrado. Eso me daría 9. Eso está mal. No se puede hacer ese procedimiento. Por eso el signo de es diferente a. Esta expresión es diferente a esta. Entonces seguimos. Lo que sí es correcto hacer es primero resolver todo lo que está dentro del grupo o resolver la agrupación primero dentro del agrupador, que en este caso el agrupador es un paréntesis. 5 menos 4 es igual a 1 y la raíz de 1 es 1. Si hacemos el binomio de Newton, establece que la primera cantidad al cuadrado menos 2 veces la primera por la segunda más la segunda al cuadrado, fijámonos que también aquí nosotros vamos a tener el mismo resultado. El binomio de Newton nosotros lo utilizamos cuando este término no es semejante a este término, pero si tenemos término numérico podemos reducirlo aquí como dice. ¿Me voy a entender? Seguimos. La potenciación y la radicación sí es distributiva con respecto a la multiplicación y a la división, como lo hemos visto durante todo el curso en ejemplos anteriores. Por ejemplo, si yo digo raíz de 5 por 4, perdón, 5 por 4 elevado al 2, sí se puede distribuirlo, pero primero aquí yo multipliqué primero el grupo, en este caso multiplicamos primero lo que está en la agrupación y luego que yo elevo la agrupación lo elevo al cuadrado. Eso es consistente con la segunda demostración que vemos que si yo multiplico o si yo elevo 5 al cuadrado, si yo lo tengo de esta forma, yo puedo elevar 5 al cuadrado y 4 al cuadrado. Eso se le llama propiedad distributiva de la potenciación con respecto a la multiplicación. Entonces tendríamos que 5 al cuadrado por 16 al cuadrado es igual a 400. De manera que 25 por 16 es igual a 400, como nosotros habíamos demostrado, 25 por 16, 400. Lo que me dice a mí o lo que me hace demostrar que sí yo puedo distribuir la potenciación con respecto a la multiplicación. División, señores. La división también es distributiva. O sea, si yo decir raíz de 4, fíjense que si yo tengo 8 sobre 4 y primero lo reduzco dentro, voy a tener 8 sobre 4 es igual a 2 y 2 al cuadrado es igual a 4. Pero si nosotros hacemos lo siguiente, si nosotros distribuimos, o sea, este 8, si yo tengo 8 sobre 4 elevado al cuadrado, es lo mismo que decir el 8 como numerador al cuadrado y el 4 como denominador al cuadrado también. Tendríamos, cuando reducimos matemáticamente, la raíz de 64 sobre 16 y la raíz de 34 sobre 16 es igual a 4.
Como obtenemos el mismo resultado, no existe ninguna contradicción en el procedimiento. O al menos no vemos ninguna contradicción en el procedimiento. De manera, pues 64 sobre 16 es igual a 4. ¿Me entender? Seguimos. La potenciación y radicación es distributiva con respecto a la multiplicación y división. Ahora vamos a ver la radicación. Vemos que la potenciación sí se pudo. Si yo tengo la multiplicación de raíz de 8 por 2, es lo mismo que decir multiplicación de la raíz de 8 por la raíz de 2. Y esto me va a dar que esto es igual a la raíz de 16. Raíz de 8 por raíz de 2 es igual a raíz de 16. Y la raíz de 16 es igual a 4. Entonces, aquí vemos que también 2 por 8, si primero nosotros reducimos lo que está dentro del radical, multiplicamos 8 por 2, 16, y la raíz de 16 también es 4. Pero si nosotros tenemos la raíz de 8, por ejemplo, decimos 8, raíz de 8 multiplicado por la raíz de 2, vamos a abrir aquí, raíz de 8 por raíz de 2 es igual a 4. Bien. Queda demostrado por la calculadora. Entonces, división. La división entre, o sea, cuando yo tengo la radicación de la división 8 sobre 2, es lo mismo dividir raíz de 8 sobre raíz de 2. Eso da 2. Vemos que en la calculadora, si nosotros dividimos 8 sobre 2, aquí debajo, 8 sobre 2, 4. Eso es igual. Raíz de 4 es igual a 2 también. Si vamos a la calculadora y decimos, espero que yo me haya dado a entender. Si te gustó el video, comparte, dale like y apóyanos en Patreon. Su colaboración en Patreon impacta de manera directa la educación en la República Dominicana y en el mundo. Porque todas las personas que están viendo este video se pueden beneficiar. Y es la mejor exposición de matemática que yo he visto en mi vida, la que yo hago. Bien. Entonces espero que este tema le haya sido de utilidad. Suscríbete a mi canal, comparte, dale like y apóyanos en Patreon.